me queda. Eh, bueno, primero en materia de sistemas electorales, como cuestión general, ¿no? Aquí hay, yo diría, varias soluciones, pero básicamente creo que podemos hacer una especie de parteaguas, ¿no? O sea, distinguir entre sistema mayoritario y sistema proporcional. Esto opera en el caso de la elección de integrantes de órganos pluripersonales, porque, es decir, si estamos eligiendo un único candidato, entonces allí el sistema mayoritario se impone por la razón del artillero. ¿Por qué? Bueno, si es una persona, el que gana, aunque sea por poquito, ese se va a quedar con la mayoría. El tema es cuando estamos en presencia de hay que proveer, hay que integrar la Cámara de Representantes, hay que integrar la Junta Departamental, por ejemplo. Entonces ahí sí cabe la distinción entre sistema mayoritario y sistema proporcional. Ahora vamos a decir alguna cosita más sobre esto, ¿no? Pero se trata de mecanismos para distribuir los cargos electivos, ¿no? Y entonces, sistema mayoritario, bueno, una primera mirada sobre esto es el que gana, gana y se lleva todo, ¿no? Es como podríamos decir, una especie de botín electoral, ¿no? El que gana ganó por un voto, bueno, se queda con toda la representación en el órgano de que se trate. Acá, por ejemplo, tuvimos algunas peculiaridades en la historia. Por ejemplo, en 1934 se planteaba que, salvo oposición del que podía acceder al cargo, bueno, la mayoría tenía la mitad, en la Cámara de Senadores, la mitad de los integrantes, el sector que lo siguiera del partido siguiente tenía la otra mitad, y fue el Senado aquel del 15 y 15 o del medio y medio, como se lo expresó, como se lo definió, tal vez tal vez no con demasiado respeto, digamos, ¿no? Bueno, a ver. Bien, entonces, acá puede haber una variante en torno a esto del sistema mayoritario, que lo hemos incorporado y que en buena medida está incorporado en buena parte de los países del continente, que es la posibilidad de una segunda vuelta, de una segunda elección para definir lo que no está definido naturalmente con la primera elección. O sea, a ver, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, el caso de la presidencia de la República es un ejemplo, ¿no? Es decir, si en primera vuelta no se obtiene la mayoría absoluta de los votos para un candidato determinado que representa un partido determinado, habrá una segunda oportunidad prácticamente un mes después. Acá tenemos último domingo de octubre y último domingo de noviembre, un mes después para desempatar, diríamos, para ver dentro de lo que hay. A dónde se vuelcan, yo diría, las opiniones que eran disidentes respecto de los dos candidatos en la primera vuelta. O sea, el que votó en la primera va a seguir votando a su candidato. Pero no le alcanzaba, ¿no? Le faltó combustible, diríamos. Entonces, hay que ver qué sucede con los que no fueron, no tuvieron la posibilidad de elegir un candidato elegible, podríamos decir. Entonces, ahí hay una mecánica que en realidad apunta a lo siguiente, o sea, en la primera vuelta voto al que yo prefiero entre todos los candidatos, que pueden ser 5, 10, 25, pueden ser muchos. Y en la segunda, quizás vote, como no salió, yo no estoy en ninguno de apoyando a ninguno de los dos candidatos mayoritarios, en la segunda termino votando al que me parece menos malo o menos peligroso. Es una manera de ver las cosas, y entonces allí ese elector se vuelca a apoyar al que le parece menos malo, o que dentro de todo, el razonamiento es esto, bueno, dentro de todo, entre lo que hay, me inclino por fulano, ¿no? Y ahí contribuyo al desempate. Bueno,
Hay otras posibilidades, ¿no? Por ejemplo, el sistema de lista incompleta. El sistema de lista incompleta determina que yo puedo votar, sí, pero lo que voto no voto todos los candidatos. O sea, si yo estoy votando, por ejemplo, estoy votando un órgano que tiene 50 integrantes, lo que puedo hacer es votar, digamos, por 20, por 30, ¿no? Y los demás quedan ahí libres para que se integren con los que votan otras cosas, ¿no? O sea, es un mecanismo que tiende a asegurar la presencia del que apoyó minoritariamente, digamos, ¿no? Bueno. Después otras posibilidades que no las tenemos entre nosotros, por ejemplo, tener más de un voto. O sea, en vez de votar por un candidato o por una lista de candidatos, yo tengo más de un voto, que lo puedo distribuir, repartir, en fin. Bueno, pero estas son cosas que no las tenemos en realidad nosotros. Y después tenemos el tema de la representación proporcional. O sea, ¿qué significa esto? Esto significa que la integración de los cuerpos pluripersonales, ¿no? Colegiados, pluripersonales, esa integración es un reflejo relativamente fiel, bastante fiel, de lo que es de los votos obtenidos, ¿no? Entonces, digamos, el sector que obtuvo el 45% de los votos tendrá una representación muy cercana al 45%. ¿Por qué digo muy cercana? Porque después cuando hay que adjudicar aparecen allí pequeñas variantes. Por ejemplo, de repente no ocupa el 45, ocupa el 45,5, el 46, porque este es un tema matemático, ¿no? Entonces hay que empezar a dividir y bueno, y después, ¿cómo hacemos para adjudicar todos los candidatos, ¿no? Todos los cargos entre las distintas proporciones? Bueno, y acá hay algún procedimiento. Nosotros tenemos asumido que es, yo diría, tiene una gran distribución en el mundo, el sistema DONT. DONT era un belga, un matemático, en fin, que inventó este mecanismo para poder distribuir los cargos, teniendo presente de que siempre hay un resto, ¿no? Entonces, si bien se podría aplicar el criterio del resto mayor, por ejemplo, o sea, el que sacó, digamos, pudo hacer entrar a 5 candidatos, pero le sobran 280 votos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con los 280, ¿no? ¿Qué hacemos con los 280 en relación al cargo que no se pudo adjudicar? Porque esos que sobran representan un cargo, ¿no? Entonces le damos al de 280 antes que al que sacó 278, por ejemplo. Ese es el criterio del resto mayor. Pero hay otros mecanismos que pretenden, no sé si ser más justos o pretenden buscar o aportar, mejor dicho, procedimientos alternativos para distribuir lo que no está distribuido. Nuestro sistema es el sistema DONT. Hay quien habla del sistema DONT Altí. Altí fue un diputado allí a principios del siglo XX que modificó para llegar al mismo resultado que el sistema DONT, pero pretendió facilitar quizás las cosas. Y bueno, y entonces le cambió alguna cosa para llegar a lo mismo. Bueno, ¿cómo es el sistema? Se calculan los números de votos que obtuvo cada lista, dividido los números de cargos a cubrir, y eso da un cociente. Esa división da un resultado, y bueno, y esto da un número que es la llamada cifra repetidora, que vuelve a ser un divisor. Los votos obtenidos dividido la cifra repartidora, perdón, termina permitiendo hacer una lista donde el mejor votado se lleva el cargo siguiente, ¿no? Bueno, em,
Otros mecanismos que no tenemos tampoco es el sistema de panayaya. El panayaya es la posibilidad de poder tachar en la lista al candidato que no me gusta, ¿no? Entonces, trato de ir con los que hay, menos los tachados. Hay ahí alguna variante que es la posibilidad de cortar la lista, entonces decir hasta acá sí, lo otro al tacho de la basura, ¿no? Pero bueno, nada de eso tenemos nosotros. Tenemos un sistema en donde no podemos alterar la hoja de votación, ni tachando, ni cortando, ni nada de eso, porque de esa manera anulamos el voto, ¿no? Entonces, lo que tenemos es un sistema de hojas de votación intangibles en el sentido de que va eso o se anula, ¿no? Entonces, es lo que la experiencia que tenemos cuando vamos a votar en las ocasiones que nos convocan para votar. Ponemos la hoja de votación. Insisto con lo de hoja de votación, la lista es lo que está impreso y es inmaterial, ¿no? Ponemos la hoja de votación en el sobre, tratando además de que no esté ni ajada, ni rota, ni nada de eso que pudiera incluso servir para identificar al autor del voto. Y eso es lo que después se controla en el momento del escrutinio. Bueno. Características del sufragio en nuestro sistema. Acá hay un artículo que prácticamente regula todo esto, que es el artículo 77. Es un largo artículo de la Constitución que tiene una serie de disposiciones importantes, digamos, que son la base. Vean ustedes cómo arranca, ¿no? 77, para ser Eh, arranca con esto. Todo ciudadano es miembro de la soberanía de la nación. Ahí hablamos de la nación como soberana y de alguna manera ahí tenemos una demostración, un rastro, una huella de lo que es la nación para nuestro constituyente. El conjunto de los ciudadanos, el conjunto de la gente que puede concurrir y cambiar incluso la constitución, además de elegir los candidatos. Bueno, como tal, es elector y elegible en los casos y formas que se designarán. Esto arranca de 1830. Y entonces dice que la ley regulará el sufragio. Hay una ley de 1927, por ejemplo, que es una ley electoral. Ahí, por ejemplo, están previstos algunos delitos electorales, que era lo que se refería Botinelli, cuando dijo en el caso de Soriano, acá hay un delito electoral, que uno decía, ¿cuál es el delito? Bueno, lo que él decía era que el delito era el que habría cometido quien impedía que un ciudadano, que un elector, pudiera ir a expresar su voluntad, ¿no? O sea, no estaba hablando del anteriormente imputado y ahora reelecto intendente de Soriano. Estaba hablando de quien le habría impedido ejercer su derecho al voto. El sufragio se ejercerá en la forma que determine la ley, pero sobre la base siguiente. Y ahí arrancamos con una serie de características del voto. Por ejemplo, la obligatoriedad, que esto arranca desde 1918, pero las sanciones aparecieron, o sea, es obligatorio desde 1918, pero no había sanción. Las sanciones arrancan en 1971 y están establecidas por ley, ahí aparece el tema de las multas y todo lo demás que hay en torno a esto. Entonces, eh, obligatoriedad, voto obligatorio. Incluso inscripción obligatoria, ¿no? Porque, es decir, para poder votar tengo que estar en esa especie de base de datos que es el Registro Cívico Nacional. Bueno, otras características. El voto secreto, ¿no? Esto arranca antes de 1918, pero digamos, el voto secreto se implanta para la Convención Nacional Constituyente, que fue la que, digamos, consagró, propuso la Constitución de 1918, establecida por una reforma de 1912, ¿no? Bueno.
el voto igualitario, o sea, todos los votos valen igual, o sea, el del profesor encumbrado de la enseñanza superior, o sea, una persona que se supone tiene un adiestramiento, una cultura, una mirada formada, etcétera, que la del cuidacoches que es semianalfabeto, por ejemplo, ¿no? O analfabeto del todo, ¿no? Si está dispuesto a ir a votar y sabe cómo expresar su voluntad, vota igual que cualquier otra persona. Bueno, que cualquier otro ciudadano, digamos. Este, bueno, voto secreto y obligatorio, la ley reglamentará esta obligatoriedad, una ley que requiere mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara. Bueno, después el principio de la representación proporcional integral, dice. Lo cual, a ver, está dicho así, pero en realidad no es tan así. A ver, bueno, no es tan así. ¿Por qué no es tan así? Porque tenemos algunas expresiones, en todo caso ahora lo vamos a detallar, en las que el principio es pero en la práctica esto no funciona. Ejemplo quizás muy notorio lo que pasa con las juntas departamentales a nivel de los departamentos. O sea, ahí el principio sí es el de la representación proporcional. Si el que gana tiene más de la mitad de los votos, se aplicará la representación proporcional, pero puede no ser así y puede suceder que el que gana, por ejemplo, el intendente electo, haya ganado con el 23% de los votos porque todos los demás están por detrás. Y entonces este sector que propuso al intendente que ganó con el 23% de los votos, según el ejemplo que acabamos de expresar, tiene de los 31 miembros de la Junta Departamental, tiene asegurados 16, lo cual es una alteración seria, importante del principio de representación proporcional. Ahora, adentro del lema sí se reparten los cargos proporcionalmente, o sea, a ver, dijimos el 23% de los votos, o dijimos algo, eso o algo muy parecido a eso, el 23% de los votos, bueno, esos 16 cargos se distribuirán entre esas personas que llegaron a los 16, o sea, la mitad más uno de los miembros de la Junta, también conocidos como ediles. Bueno, y el resto también se distribuye, o sea, lo que sería la oposición también distribuye los cargos proporcionalmente. Bien. Después tenemos acá algún delito electoral que está consagrado a nivel de la Constitución, que está en el numeral cuarto. Y acá, que alguna vez referimos a que acá los magistrados judiciales, los miembros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, del Tribunal de Cuentas, los directores de los entes autónomos y los servicios descentralizados, los militares en actividad, los policías, los funcionarios policiales también deberán abstenerse, digo, también no está dicho expresamente, pero también refiere a los que están activos, ¿no? El que se retiró, bueno, está retirado y no tiene esta inhibición. Deberán abstenerse bajo pena de destitución e inhabilitación de 2 a 10 años para ocupar cualquier empleo público, de formar parte de comisiones o clubes políticos, de suscribir manifiesto de partido, autorizar el uso de su nombre y en general, ojo con esto, y en general ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, salvo el voto. Y entonces queda excluido en esto la posibilidad de que los directores de las empresas públicas, por ejemplo, de los entes autónomos, concurran a los organismos de los partidos que tengan como cometido específico el estudio de problemas de gobierno, legislación y administración. Entonces, yo decía, ojo con esto, porque acá tenemos dos problemas, digamos, o dos cosas que
en algún momento cabría definir. Primero, ¿qué es un acto político? ¿Qué es un acto político privado? O sea, que pueden votar sin ninguna duda. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa cuando alguien adhiere a un referéndum? Cosa que se dio. Había, cuando el referéndum, que fue la primera vez que se aplicó contra la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, allí hubo un caso muy notorio, un capitán de navío que, ahora enseguida, Gustavo, un capitán de navío que había adherido al referéndum y ahí hubo todo un tema, esto pasó a la Corte y la Corte quizás dijo, bueno, es un acto político, pero para que haya un delito tiene que haber intencionalidad y no está demostrado de que la hubiera. A ver, no sé si no la había, lo cierto es que, medio le perdonaron, tal vez con buen criterio, ¿no? Pero le perdonaron un poco el hecho, porque allí el Ministerio de Defensa había denunciado ese hecho y algún otro más parecido, y la Corte dijo no armemos un incendio con este lío, dejemos las cosas que transcurran. Sí, adelante, Gustavo. Buenos días. Buen día. Usted está mostrando, actualmente está en la diapo que expresa Sistema Electoral Nacional, características del sufragio, ¿verdad? Sí, Está en esa diapo y está comentando lo que tiene que ver con delitos electorales, ¿verdad? Sí. sí. Que corresponden, si, para guiarme, ¿estamos dentro de qué artículo de la Constitución? 77 numeral cuarto. Perfecto, le Famoso numeral agradezco mucho. cuarto del artículo 77. Gracias, muy amable. No, porque digo, hay delitos electorales que están en las leyes electorales. Por ejemplo, el de impedir, que es un poco lo que decía Botinelli cuando salió con mucha firmeza a decir acá el único que puede decir que alguien no vota es la Corte Electoral. Pero no, ahora, cómo fue el episodio, no sé, ahí tenemos la versión de los defensores del intendente, que incluso dijeron que hablaron con la fiscal y ella dijo, bueno, yo tomaré las medidas, o sea, en vez de, probablemente no tuviera demasiado presente esto, ¿no? Pero lo cierto es que ahí le dijeron, bueno, no vayas porque la mesa, la comisión receptora, está en la sede de la intendencia y como medida preventiva tenía no acceder a la intendencia. Ahora va a acceder porque fue electo de vuelta, supongo, ¿no? Sí, Botinelli Este, comentó que podía haber un quebrantamiento, una, un eh, delito un- electoral, dijo. una fragilidad institucional Ah, bueno, a ver, puede ser, puede en el ser. evento. Pero yo lo vi después de nuestra conversación, salí a buscar y lo vi, estaba muy, muy, muy firme y muy enojado, ¿no? Muy enojado. Ayer le escribí, le digo, ¿qué te parece? Por Listo. esto del empate, ¿no? Que hay una localidad, ahora no me acuerdo, pues San no sé cuánto, Juan que el Bautista. cargo alcalde empataron dos. Y entonces ahí se optó, incluso vi lo que dijo el presidente de la Corte, que fue compañero de facultad, en aquel entonces era flaco, lo que dijo, dice que había antecedentes, ¿no? Que hubo casos anteriores donde se dirimió el asunto. La alternativa era decir, bueno, como hay un empate, se anula y hagamos la elección de vuelta. Pero claro, ahí el riesgo también era que capaz que la hacemos de vuelta y sale de vuelta empatado, o sea, entonces, ¿qué hacemos allí, no? Pero bueno, la Corte optó por el sorteo, digamos, ¿no? Lo dejó librado a la suerte. No, yo les decía, acá tenemos dos temas, ¿no?
Primero, ¿qué es un acto político? Incluso, ¿qué es un acto político privado? Porque uno dice, a ver, supongamos esta hipótesis. Tenemos un funcionario policial, por ejemplo. Tiene un mitin, un acto público en la esquina de la casa. Y sale de la casa y se pone a escuchar. ¿Eso es un acto político? ¿Está adhiriendo? ¿O es una persona que está transitando por la calle y quiere enterarse? También prende el televisor y ve lo que dicen los candidatos, ¿no? El principio es el de la libertad, digo yo, ¿no? Acá estoy emitiendo una opinión personal. El principio es el de la libertad, o sea, se puede hacer todo salvo lo que está prohibido. Ahora, acá está prohibido hacer actos, participar de actos políticos, o sea, si ese mismo funcionario dice adhiero al partido X, ¿no? Bueno, ahí es clarísima la cosa, pero ¿qué pasa con un referéndum contra una ley? Acá alguien ha dicho, en su momento alguien dijo, bueno, esto equivale adherir, ¿no? No estamos hablando de votar, estamos hablando de la adhesión para llegar al 25% para poder votar. Alguien dijo, bueno, esto equivale a votar, o sea, puede votar, puede adherir. Bueno, tengo mis dudas, ¿no? Porque no es lo mismo el voto secreto que adherir. Ahora, la Corte en ese tipo de situaciones, la Corte Electoral, fue extremadamente cuidadosa, o sea, me parece, yo no estoy en la cabeza de los ministros de la Corte, pero alguien habrá dicho, bueno, pero vamos a sancionar a una persona que adhirió en esto fue lo que pasó con ese capitán. Tenía un apellido alemán, no, bah, no me sale ahora. ¿Es un acto político? ¿No es un acto político? Parecería que es un acto político, sí, pero bueno, ¿no? Ese tipo de cosas. Adhirió, no hizo por propaganda, en fin. Este, Acá esto es anecdótico, pero lo viví de cerca, cuando esta situación de la adhesión y eso, el Ministerio de Defensa fue más estricto y denunció y sancionó a algún funcionario que había adherido. La directiva que había en el Ministerio del Interior es dejar pasar, ¿no? Dejar pasar. Y entonces posteriormente, no, posteriormente y contemporáneamente había sido designado director general del ministerio y había una colega que después fue directora general en la presidencia del doctor Vázquez, que vino y me dijo, mire, después terminamos tuteándonos y digamos, no, hace mucho que no sé de su vida, pero en una excelente vínculo. Me dice, mire, dice, yo le debo decirle que yo adhería al... Le digo, mire, doctora, no, le digo esto, no debió haberlo hecho porque está este problema, ¿no? Pero bueno, está, le agradezco la confianza porque me había dicho, todavía no nos tuteábamos, yo me imagino que a fulano de tal, un director anterior del periodo de facto, que se había hecho famoso por su rigidez. O sea, a ver, yo fui el primer abogado después de una serie bastante extensa de coroneles, ¿no? Entre los que hubo gente, por lo que decían, ¿no? Yo no los traté, pero hubo gente magnífica y otros que no lo fueron, y concretamente había uno que era un individuo complicado, ¿no? Y entonces le digo, me imagino que a fulano de tal no le habría dicho. Me dice, sí, claro, yo sé distinguir. Le digo, "Bueno, muchas gracias, pero bueno, yo sé distinguir. Bueno, entonces, seguimos con esto. Voto igualitario, todos igual, secreto. Sobre el tema del secreto tenemos, digamos, a ver, es como una especie de valor que reivindicamos con mucho entusiasmo, ¿no? El tema del secreto del voto significa que si rayo la lista estoy de alguna manera denunciando, tratar de que uno vaya solo, ¿no? Salvo que pida, como lo hablamos la vez pasada,
salvo que uno pida la colaboración porque es no vidente o porque tiene algún problema que le impide, ¿no? Entonces pide ir acompañado con una persona de su confianza, lo que está habilitado, no en la Constitución, pero sí en la legislación. Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, iba a decir algo, ya me vendrá. Inscripción obligatoria, registro cívico permanente. Esto es una ventaja del sistema porque en otros lados, no sé cómo andará la cosa a esta altura de los tiempos, pero por ejemplo, en algún país del continente, al que votaba para que no votara de vuelta le pintaban el dedo, por ejemplo, con una tinta indeleble, con el tiempo se iría, pero el que tenía el dedo pintado, entonces ya había votado, no podía votar de vuelta. Bueno, nosotros tenemos otro tipo de sistema, más ahora que se ha informatizado y que en las mesas, en las comisiones receptoras, las mesas, hay hasta una tablet que va marcando las cosas y eso. Bueno, la otra cosa que tenemos como característica es que no tenemos autoridades vitalicias o por derecho propio. Dicho en forma más concreta, en otros lados, Chile, por ejemplo, si es que esto no se modificó, que creo que no, la Cámara de Senadores se integraba naturalmente por los electos y eso, pero había senadores vitalicios. O sea, los expresidentes tenían derecho a ocupar una banca, ¿no? No hablemos de los ingleses, ¿no? La Cámara de los Lores, bueno, hay una cosa distinguida y bueno, y ahí hay lores que son lores porque los han distinguido por sus condiciones, no son electivos, digamos, ¿no? Pero tampoco, también es verdad que la Cámara de los Lores tampoco es en realidad, a ver, exactamente el poder legislativo como lo concebimos nosotros. O sea, son, digamos, los distinguidos, los nobles, los que no lo eran pero pasan a serlo, por ejemplo, ¿no? Y tienen allí facultades, pueden tratar de demorar la aprobación de una ley, pero el verdadero parlamento es la otra cámara, la Cámara de los Comunes, que puede incluso insistir con su proyecto y consagrar una ley, aunque la otra cámara no la haya acompañado. Bueno, después tenemos, a partir de 1997, este fenómeno del ciclo electoral, que hoy por hoy hay alguna propuesta para tratar de acortarlo, ¿no? Porque arranca en junio, a ver, sí, en junio. Después tenemos del año donde se hacen las elecciones nacionales, etcétera, y terminamos en mayo del año siguiente, que son las elecciones departamentales, como acabamos de experimentar. Bueno, eh, otra cosa, ¿no? El tema de los lemas. ¿Qué son los lemas? Los lemas son la denominación de los partidos. Entonces, permiten algunas cosas, por ejemplo, acumular los votos que se pronunciaron en favor de un determinado lema. Había hasta la reforma de 1997, había la idea, el concepto de lema permanente. Y el lema permanente era el que permitía acumular, o sea, pero ¿cuál era el problema? Para que un lema fuera permanente, que tenía entonces la característica esa de poder acumular, tenía que haber obtenido votos en la elección, perdón, votos no, representación parlamentaria en la elección anterior. O sea, a ver, más concretamente, haber obtenido por lo menos un diputado o representante nacional, como le llama la Constitución, en la elección pasada. Y entonces solo ahí podía acumularse bajo ese lema. Y los que no tenían esa característica eran reconocidos o mencionados como lemas accidentales. O sea, lema accidental tenía que haber sacado por lo menos un diputado para poder ser lema permanente y por tanto acumular. Acá pasó cuando surge en 1971 el conglomerado electoral que denominado Frente Amplio.
digamos, que integra el presidente de la República actual y eso, el lema no era un lema permanente. Entonces, aparecen, ¿cómo aparecen? Aparecen bajo el lema Partido Demócrata Cristiano, que integraba esa coalición y que facilitó el lema para que se pudiera acumular, que era una cuestión importante en ese momento, sobre todo para los ciudadanos que estaban acompañando esa opción. Este, Porque si no podían acumular los distintos sectores, algunos denominados partidos hasta el día de hoy, Partido Socialista, Partido Comunista, por ejemplo, Partido Demócrata Cristiano, si no podían acumular, entonces se iba a diluir esa fuerza. En cambio, para poder armar la coalición en la que se transformaron, que eran en ese momento incluso, necesitaban un lema permanente y votaron bajo el lema Partido Demócrata Cristiano. No deja de ser una cosa llamativa, que alguien, por ejemplo, votara o se presentara bajo una lema, bajo en una hoja de votación que decía arriba chiquito, voto por el Partido Demócrata Cristiano, o por el lema Partido Demócrata Cristiano, chiquito, y abajo grande Partido Comunista, por ejemplo, ¿no? Digo esto porque en general en el mundo la democracia cristiana está, digamos, enfrentada, o es una opción distinta a lo que son los partidos comunistas. Italia, por ejemplo, ¿no? El Partido Comunista Italiano, que era un partido no prorruso, digamos, pero la democracia cristiana era la otra gran fuerza, digamos, ¿no? Y cuando había crisis que determinaba la renuncia de los ministros y eso, generalmente se daba otro fenómeno. La cosa seguía. ¿Y por qué seguía? Porque la burocracia, la administración, los directores, ¿no? Generalmente respondían a la democracia cristiana y tenían experiencia en el ejercicio del gobierno. Sí, Machado, adelante, Pablo. Sí, buenos días, profesor. ¿Qué Pasó tal? también durante el gobierno de Salvador Allende en Chile. Eran tres fuerzas políticas: la democracia cristiana, la Unidad Popular, que era un conglomerado de partidos de izquierda, que era el partido Sí, de Allende, y el sí, Partido Nacional, que era un partido de centro derecha. ajá. Entonces, la democracia cristiana jugaba como especie de fiel de la balanza, ¿sí? Claro. Pero era un partido que en su momento le dio el apoyo a Allende, pero después se sacó, después se lo quitó. Por eso era un partido bastante ambivalente. Volvió a ganar las elecciones, ya restaurada la democracia, en 1990, pero ya con una coalición de partidos, o sea, la famosa concertación democrática. Mm. Por eso siempre digo que la democracia cristiana, digamos, sobre todo en América Latina, ha jugado un papel medio secundario, ¿no? Me parece a mí. No, pero ¿sabe una cosa? Secundario, quién sabe, porque si es el fiel de la balanza, entonces termina definiendo si gana A o si gana B. ¿Me explico? Esto pasa, en Claro, Inglaterra pasó en la elección pasa, de Allende. Pasó en la elección de Allende, porque la bueno, ahí Constitución está. de Chile, que era de 1925, si el presidente, no existía el sistema de balotaje, el presidente no lograba la mayoría, lo elegía el Congreso. Mm, Entonces ahí con los votos de la democracia cristiana, ahí fue que ganó Allende. claro. Digo, en el Partido Liberal en Inglaterra juega un poco ese rol. O sea, además, acá hay otro problema, ya que estamos hablando de sistema electoral, ¿no? Los ingleses, los franceses tienen, es decir, no es lo nuestro que votamos una lista, ¿no? Del partido A, B, C, lo que fuera. Ahí se vota al candidato de la circunscripción, que es uno. Entonces, cuando yo voy a elegir uno, el principio mayoritario se impone, obviamente, ¿no? Porque es una persona la que estamos eligiendo. Entonces, el que ganó por un voto se lleva todo el paquete. Eh, y entonces, bueno, los apoyos a veces del Partido Liberal, que gana en pocos lados por esa misma razón, porque
Esto determina, yo digo, por ejemplo, en el caso inglés, si la opinión pública está más o menos distribuida de una manera parecida, digamos, ¿no? ¿Qué sucede? Que el que viene ganando gana en más circunscripciones, entonces tiene más candidatos en la Cámara de los Comunes, pero supongamos que ahí hay un 5%, un 7% de gente que ganó, de diputados que ganaron por el Partido Liberal. Entonces esos 7 votos pueden ser muy importantes, porque pueden ser la diferencia entre un primer ministro laborista o conservador. Y bueno, son esas pequeñas cosas que pasan, no solo pasan ahí, pero digamos, es un buen ejemplo, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos el tema de los lemas. A partir de 1997 los lemas se acumulan y no corre más este tema de si eran o no eran permanentes. Después hubo una ley que le reconoció la posibilidad, la condición de lema permanente al Frente Amplio y el partido, en ese momento existente Partido por el Gobierno del Pueblo, que era la 99, ¿no? Que eran, allí estaba Batalla, después eso se disolvió, Batalla retornó al Partido Colorado. Eh, y bueno, y fue electo vicepresidente y falleció en esas condiciones, ¿no? Bueno, no hay posibilidad de candidatura sin lema. O sea, los partidos, yo quiero ser candidato a intendente, a presidente, lo que sea, bueno, fenómeno. Tengo que tener un lema para canalizar a través de ahí esto de la elección. Por ejemplo, tenemos la experiencia actual, reciente, en tres gobiernos departamentales del lema coalición republicana, que es una, digamos, asociación de partidos históricos, ¿no? Pero el problema era que si votan separado, o sea, pierden chance electoral. En cambio, la coalición esa que se formó puede ganar y fue lo que pasó en Salto, por ejemplo, ¿no? Y en otros lados no se produjo, de pronto si se hubiera producido, la cosa, el intendente habría sido otro, pero bueno, así se dieron las cosas. Bueno, después el tema, la fórmula de Borelli, doble voto simultáneo. Esto se establece en 1910. Justino Jiménez de Arechaga, el primero, estaba encantado. Yo creo que tengo por ahí el libro, la libertad política, ¿no? Él ahí viene la idea, Borelli, la J no se sabe exactamente qué quiere decir, ¿no? Se puede suponer, Botinelli comentó una vez, no me acuerdo ahora si lo comentó en forma pública o lo comentó en una charla así amistosa, pero que había ido a Europa y había encontrado el libro de Borelli en una biblioteca. Y tenía ahí indicado quién había retirado el libro prestado. El último que lo había retirado era un uruguayo también, ¿no? Que, no sé, 10 años atrás, 20 años atrás, era un uruguayo. Bueno, está sonando el teléfono, lo atendió alguien, va, mejor. Este, ¿Qué les iba a decir? Bueno, ¿cuál es la idea de esto? La idea es eh, que todos los votos al lema se suman y entonces allí puede ser buena idea, electoralmente un buen negocio, tener una cantidad de adherentes de distintas características, de distintas condiciones, pero que se suman al lema y eso termina habilitando que el triunfo de esa corriente. En el caso, esto operó para el caso de los presidentes hasta la reforma del 97, en el que como cada lema solo puede tener un único candidato a la presidencia, no es lo mismo para las intendencias, ¿no? Pero ya lo vimos en su momento.
pero un único candidato a la presidencia, entonces, bueno, ahí aparece la cosa bajo esos parámetros, diríamos. Bueno, entonces el tema del doble voto simultáneo que tenemos incorporado, que sigue existiendo en nuestro medio, salvo para la fórmula presidencial, por razones obvias, ¿no? Porque no hay dos candidatos, hay uno. Bueno, y después lo otro es las listas completas. En principio no hay menos candidatos que cargos. Y las listas bloqueadas, que significa que no se pueden toquetear, no se pueden tachar, borrar, etcétera, escribirles cosas, ¿no? Bueno, ahí terminamos con una expresión de Aldo Solari. Solari fue un estudioso del sistema electoral. Entonces dice, bueno, nuestro sistema es un sistema de listas cerradas y bloqueadas, y de representación proporcional en el caso de las elecciones para legisladores nacionales. En el caso de los legisladores departamentales ya vimos cómo viene la cosa, ¿no? O sea, el tema de los 16 asegurados para el que gana, digamos, para los que acompañan, para las listas que acompañan al intendente que resulta electo. O sea, supongo que lo que se quiso hacer fue asegurarle gobernabilidad al intendente. Y esto puede funcionar en la medida en que ningún integrante de la Junta que responde a su lema, al lema que lo llevó, que lo propuso, se le dé vuelta, ¿no? En la medida en que no haya deserciones, no hay problema. Ahora, si las hay, ahí puede pasar otra cosa. Bueno, después tenemos un gran órgano rector de todo el tema electoral, o sea, que arranca por el tema de la ciudadanía legal es el que reconoce la ciudadanía legal, que es la Corte Electoral. Después, cuando hablemos de los mecanismos de elección, perdón, del gobierno y de los mecanismos de control, nos vamos a encontrar de vuelta con la Corte Electoral, pero digamos, a cuenta de lo que diremos en ese momento, que tiene 9 integrantes. Cinco son los llamados neutrales, ¿no? Que se supone que son ciudadanos que por su ubicación en el medio político garanticen su ecuanimidad, este, ¿cómo se llama? No, no me sale ahora la palabra, su autonomía de criterio, en fin, pero su imparcialidad, ahí está, me salió, su imparcialidad. Y cuatro que son los candidatos representantes de los partidos, ¿no? Y ahí la reforma del 97, antes eran dos y dos, el partido mayoritario y el que le siguiera el número de votos, en una elección que se hace dentro de la Asamblea General. Ahí hay un tema que también a dirimir, cuáles son, en función de qué lemas votan. Puede haber un lema especial para esa elección, ¿no? Digamos, coalición republicana, pongámosle, ¿no? Que no es un lema que aparezca representando un partido determinado, salvo en estas circunstancias, por ejemplo, lo que pasó ahora el otro domingo con los partidos tradicionales, ¿no? Que allí hubo tres candidatos también, dos de los partidos históricos, el otro fue candidato por Cabildo Abierto, que acumulaban, que podían acumular y acumularon, en definitiva. Bueno, entonces, bueno, perdón, la reforma del 97 determinó que para elegir esos cuatro se aplicara el criterio de representación proporcional, lo que significa en definitiva que pueden haber, no sé, cuatro del mismo partido, sería una situación extraña, rara, pero bueno, podría ser, o tres y uno, o dos y dos, por ejemplo, bueno. Entonces, bueno, esos son
delegados partidarios, también los elige la Asamblea General, pero de otra manera, por otro procedimiento. Em, y tenemos todo un sistema orgánico que encabeza la Corte Electoral, pero que tiene por debajo otros órganos, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos las juntas electorales que son electivas. Si ustedes ven una hoja de votación de los cargos nacionales, se van a encontrar abajo con letra chiquita la existencia de las juntas electorales previstas. Y después las comisiones receptoras también son un órgano, ahí se puede tomar una decisión, en fin, poco relevante si se quiere, pero además son órganos extraordinarios porque aparecen solo para la elección. La Junta Electoral dura todo el periodo. Sí, Daniel, adelante. No se la oye, está silenciada. Pero ahora, Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ahora sí, No, diga. quería decir simplemente algo que hacía a la base hacia la base de esta reforma. El hecho de que el presidente de la República, y esto puede dar base para otros temas después de jefe de Estado o jefe de gobierno, Sí, eso lo vamos a cuando ver más cuando adelante. ya los presidentes de la República no se sienten o no reflejan ser el candidato representante del pueblo. Entonces pienso que por ahí vendría la base de esta reforma. No sé, profesor, su posición. No me Me parece parece que sea por distinta. eso. Hay quien le achacó a la reforma, digamos, Sí, una intencionalidad, ¿no? En torno, porque había ahí un sector de la opinión pública que estaba asociado, que era una coalición, y bueno, que esto, el hecho de que sí, haya una segunda vuelta entre los dos más votados, significaba una posibilidad distinta, ¿no? Digamos, la posibilidad de que terminara siendo ungido presidente el número dos. Y esto claro. sucedió un par de veces, ¿no? O Gracias, sea, profesor. cuando la presidencia del doctor Valle, cuando la presidencia del doctor Lacalle Pou, Lacalle hijo, ¿no? Sí, Ahora, a ver, ¿es una trampa? No, yo digo, voy a emitir una opinión. Creo que no, porque la otra posibilidad era que ganara el candidato más votado, del lema más votado, con un 20% de los votos. Porque, claro, claro. capaz que el que le seguía tenía el 19, ¿no? Entonces, es decir, es presidente con el 20%, también es un problema. Entonces, quizás sea preferible, en fin, sobre gustos no hay nada escrito, pero quizás sea preferible, me parece a mí, es una opinión personal, que el que si sacó poquitos votos, sacó el 20, atraviese un proceso posterior donde en definitiva la gente va a votar. Quizás al que menos le guste, perdón, sí, al que menos le disguste, al revés, al que menos le disguste, pero sin mucha convicción, pero bueno, siempre es más que decir otra cosa, ¿no? Acá, por ejemplo, lo que sucedió en el momento actual, el actual presidente de la República, en su momento, los votos de los partidos que pudieron haberlo acompañado, lo que pasa es que no todos los electores se mantuvieron en lo que habían votado en una primera vuelta, en una primera circunstancia. O sea, los partidos que integraron la coalición sacaron más votos en primera vuelta, pero en la segunda no. Y bueno, y está bien, se pronunció la ciudadanía de esa manera, ¿no? Bueno, Desde luego. Gracias, profesor. seguimos. ¿Cómo? Gracias, profesor. La Ah, aclaración quedó muy bien hecha, muy bien hecha. bueno, muy Gracias. bien. Bueno. Entonces, esperen un poquito. No, la Junta, las comisiones receptoras. Tenemos otra cuestión, que tenemos un sistema muy, diríamos, muy detallista, muy sofisticado,
para asegurar la pureza del voto y todo eso. O sea, no nos pintamos los dedos, como yo decía, sino que tenemos una base de datos permanente donde se suben y se bajan según las circunstancias. O sea, la persona que fallece hay que darle de baja. La persona que es interdicta, eso significa que un juez declaró que no estaba en condiciones espirituales, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablamos de la suspensión de la ciudadanía, ¿no? Entonces decíamos, bueno, una dificultad, una carencia que impide el libre discernimiento, dicho con otras palabras, pero es lo que se me sale acá. Bueno, y en ese sistema tenemos todo un sistema de control, los delegados partidarios, que por ejemplo arrancan en el escrutinio primario junto a la comisión receptora y terminan en el control que hace la Junta Electoral y eso después de las elecciones, y incluso la propia Corte, ¿no? Que además se integra con delegados, están los neutrales, pero están los partidarios también, de manera que esto también implica un mecanismo de control. Bueno, y después tenemos algunos mecanismos de democracia directa. Por ejemplo, bueno, en primer lugar, los plebiscitos constitucionales. Como hemos dicho más de una vez, no hay reforma constitucional sin plebiscito favorable. Plebiscitos constitucionales. Después hay un mecanismo, en el artículo 79 de la Constitución, hay dos mecanismos de democracia directa. El primero, iniciativa en materia legislativa. No confundir con el 331 literal A de la Constitución, que también es un mecanismo de iniciativa, llamado de iniciativa popular, pero eso es para reformar la Constitución. Acá estamos hablando de iniciativa en materia legislativa y el referéndum contra las leyes. En ambos casos, la propuesta tiene que venir digamos, tiene que venir sustanciada, diríamos, por parte de por lo menos un 25% del electorado, lo cual implica toda una cosa que puede verse como una gran contradicción, porque para proponer una ley hay temas que no se pueden proponer, ¿no? Que son iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, por ejemplo, o es una temática que no puede ser objeto de referéndum o de iniciativa, pero lo que para eso se necesitan el 25% de los electores para proponer la iniciativa, para pretender que la ciudadanía deje sin efecto, porque después hay una instancia, en el caso del referéndum electoral, para dejar sin efecto una ley, pero se necesita mucha más gente, muchas más adhesiones que para la reforma, para proponer una reforma constitucional. Y entonces eso ha determinado cierta inflación, diría yo, en materia constitucional, porque es más fácil conseguir el 10% de los ciudadanos que el 25% de los electores. ¿Por qué utilizo expresiones distintas? Porque en el primer caso hablamos de los ciudadanos que son los titulares de la soberanía, etcétera, y en el segundo hablamos de los electores, lo que puede incluir a los 500, 600, 800 del artículo 78. Bueno, bueno, el tema de la representación proporcional, o sea, es uno de los principios de las bases del sufragio. Sin embargo, a veces no opera tan así. Por ejemplo, en la Cámara de Senadores, los senadores eligen mediante un sistema de representación popular, proporcional, perdón, representación proporcional casi puro, digamos, ¿no? Salvo que hay un cargo 31 que es el del vicepresidente de la República, que vota. Y también. Entonces ahí hay una tenue afectación al principio de la proporcionalidad. En el caso de la Cámara de Representantes,
acá pasa esto, ¿no? Los representantes se eligen por los departamentos. O sea, fulanito de tal es representante, integra el Parlamento, que es un órgano nacional, la Cámara de Representantes, que es un órgano nacional, por el departamento de Flores, digamos, ¿no? ¿Cuál es el tema? El tema es que cada departamento tiene que tener por lo menos dos representantes. Entonces, ahí hay una afectación ligera, y ahora vamos a ver por qué ligera. Porque, a ver, en Flores probablemente se pueda ser representante nacional con, no sé, 8.000 votos, algo así. En Montevideo se puede ser representante nacional, o sea, para ocupar el mismo cargo por 40.000 votos, por ejemplo, ¿no? O algo parecido, ¿no? Estoy este, consultando a lo que creo recordar, que no estoy muy seguro de que lo estoy recordando bien. Pero digo, hay una diferencia sustancial porque, a ver, Flores tiene, no sé, 20.000 habitantes y Montevideo tiene 1,5 millones, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia. ¿Por qué hay una diferencia? Porque generalmente la opinión pública se distribuye de otra manera. O sea, en Flores lo que es de esperar es que gane, no sé, el Partido Nacional, digamos, ¿no? Y en Montevideo lo que es de esperar es que gane el Frente, cosa que ha venido sucediendo en las últimas oportunidades, ¿no? Entonces, y bueno, y en la medida que la zona digamos, ¿cómo se llama? Bueno, buah, digamos que hay una especie de asimilación de las zonas aledañas respecto de lo que es la opinión pública en Montevideo. Hay una palabra ahí que, bueno, no me sale ahora tampoco. O sea, hablar sin parar cansa, ¿no? Y yo me doy cuenta. No hablemos de los viernes, hablemos de cualquier día de estos, ¿no? Entonces, en esa medida, bueno, la opinión pública se inclina un poquito más, un poquito menos hacia acá o hacia allá, ¿no? Después hay gente que cambia de opinión, naturalmente, bueno, está bien. Pero, entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde se recupera la proporcionalidad? Se recupera porque lo que establece la norma constitucional es que por lo menos dos representantes por departamento, eso parece claro, pero que después debe tenerse en cuenta los votos obtenidos por cada lema en todo el país. Entonces, ¿qué sucede con esto? Los votos no adjudicados en la Cámara de Representantes, sobre todo, que es la elección más compleja, los cargos no adjudicados se van adjudicando en función de los votos obtenidos por los distintos partidos en todo el país. Y esto implica recuperar esa especie de variante respecto de la proporcionalidad que se había establecido. Y después tenemos en la Junta Departamental esto que yo les decía, por lo menos 16 ediles asegurados al partido que obtuvo la intendencia, al partido que termina ganando las elecciones. Ahora, si alguno de estos 16 ediles se le da vuelta al partido o al intendente, al partido del intendente o al intendente mismo, y bueno, entonces se quedará sin la mayoría, digamos. Bueno, este es un tema complicado, el de la elección de la Cámara de Representantes. Y acá tenemos lo que yo les decía, ¿no? 99 miembros ahora, la ley puede modificar el número, o sea, hay un proceso que se llama, o que se podría llamar de desconstitucionalización, en torno a determinados temas que el constituyente le difiere, podríamos decir, al legislador, ¿no? Entonces, ahí aparecen, bueno, por 2/3 de votos de ambas cámaras podrá cambiarse el número de diputados. Entonces, ¿se puede aumentar? Sí, se puede aumentar. Se puede disminuir también.
con un límite. ¿El límite cuál es? El límite es que no tenga menos de dos diputados. Ahora, pensemos en Montevideo. Supongamos que alguien diga algún día, bueno, al final son muchos legisladores, esto es incómodo, le complica la vida al erario, ¿no? O sea, a las finanzas públicas, etcétera. Digamos, todos los departamentos, dos diputados. Bueno, sería una cosa un poco delirante, porque seguro tendríamos entonces lo que yo decía, un diputado de los dos por Flores, con 8.000 votos, 9.000 votos, algo así, y dos diputados por Montevideo, cada uno con 750.000 votos, o sea, la locura, ¿no? Pero bueno, supongamos que la ley aprobara una cosa de ese tipo. Bueno, se deben tener en cuenta los votos obtenidos por cada lema. Cada lema ahí está, hay una separación que se perdió por el camino en todo el país. No hay acumulación por sublemas ni por identidad de listas, esto también aparece en el 97, o sea, ¿a qué nos estamos refiriendo? Partido A, ¿no? Fenómeno. El partido A tiene distintos sectores. Eh, a uno, a dos, a tres, digamos, perfecto, ¿no? A uno, a dos y a tres acumulan para determinar la bancada que va a tener en la Cámara de Representantes el partido A. Hasta ahí seguimos claros. Ahora, eh, a uno, a dos, etcétera, puede a su vez acumular listas distintas para obtener una banca. No, porque ahí es lo que no se puede hacer, ¿no? No. Acumulación por lema, sí; acumulación por sublema, no; ni por identidad de lista. La identidad de lista fue una práctica que alguna vez existió de tomar dos listas idénticas, publicadas en dos hojas distintas, pero que permitía medir, digamos, el ascendiente que tenía uno u otro caudillo, uno u otro candidato, por ejemplo. Entonces, eso tampoco se puede hacer. Digamos, a uno, a dos, la lista es la misma, pero uno quiere medir a ver cuántos adherentes tengo yo, pongámosle, ¿no? Y entonces, con Maximiliano, con Ismael, nos presentamos a la misma lista, pero le quiero demostrar a la autoridad, al presidente electo, digamos, a quien sea, que yo tengo más amigos, tengo más adherentes. Gustavo Pozzi. No sé Sí, si había otra. en este mismo sentido, ¿me puede Sí, explicar, porque yo estoy un poco desactualizado quizá, no, el lema y sublema? Un lema vendría a ser un lema, por ejemplo, el dentro del nombre del Frente Amplio. partido. ¿Eh? El nombre del Lemas y partido. partido, Sí, ¿no? Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Frente Ah, Amplio, está, Partido, ¿no? correcto, está, Ahora tuvimos Coalición Republicana, que correcto. es una asociación de distintos partidos, pero para que puedan acumular. Entonces ahí aparece esto. Y esto fue lo que pasó también con el lema Frente Amplio, que se le reconoció por ley. La condición de lema, hoy lo dijimos, ¿no? Hubo dos, Frente Amplio, Partido por el Gobierno del Pueblo, en la misma ocasión, en la misma circunstancia. Pero para poder trabajar en grande necesito un lema Claro, grande, lemas y ¿no? partido. Que permita acumular distintas corrientes. Después hacia adentro, y se pueden llamar partidos también. Claro, Puede claro, sonar claro. un poco raro, pero bueno, es la dinámica del sistema. Sí, Así. Bartolota, Agustín. Profesor, ¿se me escucha? Sí, supongo que sí, porque sí, elevó el micrófono. Quería Sí, preguntar, si no hay acumulación por sublema en la elección para los diputados, sí. o sea, ¿cómo se determina quién va a ser el diputado? No, porque hay acumulación por lema. Entonces, lo que no se puede hacer, a ver, pensemos en la acumulación por lema. Partido X, ¿no?
partido X. Entonces ahí hay distintas listas dentro del partido, cada una identificada de alguna manera, con un número y probablemente con una denominación. Partido X, corriente liberal, digamos, ¿no? Partido X, corriente socialdemócrata, pongámosle, no sé, estoy tratando de inventar algo para ser más claro. Entonces, supongamos que dentro de la corriente esa liberal que dijimos, hay tres listas. Bueno, ahí no pueden acumular. Lo que puede haber es decir, porque dentro del sublema, el sublema funcionaría como un lema. Entonces tenemos tres listas que quieren sumarse y no van a poder sumarse porque lo tienen vedado. Ahora, si cada lista, una única lista, representa un sublema, ahí eso es más probable. Se puede acumular por lema, no por sublema. Este, a diferencia de lo que hay en otras circunstancias, por ejemplo, en la Junta Departamental, sí es posible. Sí, Agustín, adelante. Claro, yo mi pregunta es, por ejemplo, o sea, capaz que hoy en día no pasa tanto, pero mismo dentro de un lema podríamos encontrar sectores muy distintos, y, o sea, Sí. muy distintos. Y si todos los votos que hago van para el lema, no para ningún tipo de sublema, no podría pasarme que yo, o sea, no vaya a estar de acuerdo con quien vaya a ser el diputado, No, por no, más pero a que yo haya ver. votado. No, pero a ver, digamos, todos los que suman al lema, que pueden ser distintas listas, eso se suma para saber cuántos diputados tiene ese lema, el partido X, volviendo al ejemplo. O sea, como sacó tantos votos, obtuvo 7 diputados, ¿no? Los 7 diputados pueden estar en una única lista o yo qué sé, o puede haber otra cosa. Lo que no se puede es, dentro de la corriente esa, decir, bueno, yo me junto con el otro para tratar de ganarle al tercero. No sé si queda claro. Para poner el ejemplo, profesor, un ejemplo más práctico y sin Sí, ser adelante. sentencioso. Dentro del Frente Amplio, que es un lema, Sí. está el sublema, que es 609. 609 es el sublema más votado dentro del Frente Amplio. Sí, es el número de lista, ¿no? El Es una, no 609 es, bueno, está. Tiene no una es un sublema. denominación que es el sublema. No ¿Tá? es un sublema, entonces. Vendría a ser No, tomado. no, el Zulema es ¿cómo es? Movimiento de participación popular, ese es el Ah, Zulema. ese es el sublema, correcto. Seguro, el número de lista es el número de lista, es una manera de Ah, identificar distinto, ¿no? Profe, Pero el Zulema es, sí, el sublema va acompañado de una frase, ¿no? Tipo, eso que usted dijo, siempre. es una expresión, Claro, una claro, sí, expresión, sí, exactamente. sí. Amigos de fulano de tal, amigos de por la senda de Yamandú Orsi. Claro, dice, voto por el sublema, voto el día 11 de mayo del año tal, voto por el sublema, y ahí la frase, no sé, X, Claro, entre claro. comillas, y dice, voto por tal persona y en tal lista, ¿no? Seguro, pero hablando de la Junta Departamental, estamos diciendo, esa expresión, esa frase, no puede haber dos listas con la misma frase, podrá haberlos, pero no suman, por esta, digamos, eh, cortapisa que se establece respecto de la posibilidad de sumar. Acá a veces han habido mecanismos, ¿no? Que desde el punto de vista electoral dan frutos y de repente alguien que tiene muy pocos votos, pero ha conseguido sumar de acá y de allá y yo qué sé cuánto y Sí, pero profe, termina en el Senado. ahí se juntan los sublemas, ¿o no? Para sumar Ahí, más. claro, cuando se Claro, puede, en se una, da o la sea, posibilidad de tener ah, en distintos lugares y claro, ir varias listas. formando. Hay, por ejemplo, yo no me acuerdo ahora el nombre, pero hay un senador que tenía muy pocos votos propios, pero que consiguió, porque para el Senado la regla es distinta, ¿no? Consiguió en distintos lados una serie de votos y al final eso le dio para poder ocupar la banca. Es un senador
del frente, que allá había sido legislador, bueno, ahora no me sale. O sea, no es parte de este curso, o sea, conocer a fondo todo este sistema que es bastante complejo, por lo que veo. Es bastante complejo, sí. O sea, Bueno, no es parte de este curso, un poco sí, ¿no? Un poco, en sí, cierta medida porque sí, justo porque estos temas son un poco espinosos, sí. no, no, a ver, bueno, no sé si, ¿por qué espinosos? Espinosos no, no diría espinosos, son un poco difíciles. No espinoso, ¿no? Espinoso podía ser algo que alguien diga, bueno, digo algo que puede ofender a otra persona, ¿no? Sí, sí, Ahí, sí. no es la Hay que andar idea. con cita, pero claro, ¿Cómo? ¿no? Para conocerlo hay que, bueno, ir a Corseñac, entonces. Está, este, Sí, bueno, sí, está bien. Se van a encontrar con la misma dificultad, yo diría, pero puede ser. A ver, todo lo que ustedes, las fuentes en las que se nutran, bienvenidas sean, está muy bien. Bueno. A ver, Maximiliano me estaba queriendo intervenir. Está con la mano levantada, ¿no? Bueno, no sabemos qué pasó. Bueno, seguimos entonces. Bueno, mínimo dos representantes por departamento, eso lo dijimos. Y la posible modificación de la ley también hablamos de esto, y de las circunscripciones departamentales también. Bueno. Acá un poco vamos a resumir esto para no complicarnos de la siguiente manera. Acá hay, a priori, a priori no. Antes de las elecciones hay una primera distribución de bancas en función de los departamentos. O sea, en función de lo que había, más las altas, menos las bajas, etcétera, yo sé que en Montevideo vamos a elegir, digamos, 40 representantes y en Flores vamos a elegir dos porque estamos en el mínimo, ¿no? Y en Rocha vamos a elegir dos, por ejemplo, porque estamos en el mínimo, ¿no? Hay una serie de departamentos que tienen dos representantes cada uno y más nada, ¿no? En cambio, hay otros que tienen más, o sea, los departamentos más poblados, no, ni hablar Montevideo, Canelones, Maldonado, yo creo que Maldonado tiene algo así como 8 o 9, Canelones debe tener 11 12, algo así, ¿no? Depende de la cantidad de gente, de la cantidad de electores, mejor dicho, que haya en cada departamento, ¿no? Bueno, después de que están adjudicadas las bancas por departamento, ahí sabemos porque las hojas de votación dice voto por la siguiente lista de representantes que corresponden al departamento de Artigas, de Salto, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, la lista de Artigas no es la misma que la de Montevideo para la Cámara de Representantes. Senadores es una misma lista para todo el país. Entonces, después de que eso está distribuido, ahí la gente vota y el problema es que se adjudican por cociente entero lo que haya que adjudicar, es una división que se hace, pero ¿qué pasa con los restos? Y los restos equivalen a, no sé, 7, 8, 9 bancas, algo así, que no se logran adjudicar por cociente entero. Entonces, esas son las que permiten recuperar la proporcionalidad, porque empieza a haber una serie de vueltas, digamos, para adjudicar, y bueno, y ahí lo que se tiene en cuenta es los votos del partido. Entonces, el partido X tiene tres diputados adjudicados, pero tenía derecho a tener cinco, digamos, o cuatro. Entonces, en algún momento le va a tocar en algún departamento el cuarto, el quinto, etcétera, ¿no? Y hay ahí todo un procedimiento que es el mecanismo DONT o DONT-ALTI para el caso, para nuestro caso, que determina aquello de que, bueno, los votos obtenidos entre las bancas más uno, o sea,
0 más uno es uno, 5 más uno es 6. Entonces dividimos entre 6 y el que tiene el cociente más alto se lleva a la banca siguiente. ¿Qué pasa? A medida que el denominador va subiendo, porque hay más bancas adjudicadas, el resultado de la división va dando un número más chico. Entonces, menos chance hay de ocupar el cargo siguiente hasta que quedan distribuidos los 99 cargos. Esto me consta que es un tema complicado, ¿no? Pero por lo menos digamos esto. O sea, primero, hay una primera distribución en función de los departamentos. Después el departamento tiene asegurados dos bancas, por lo menos, ¿no? Arriba de eso, todo lo que haya agregable, digamos. Em, y acá a veces se da este fenómeno, que es el siguiente: cuando tenemos dos lemas grandes, dos lemas que tienen una adhesión importante, de repente el rival de los candidatos no es tanto el adversario que ya se sabe que tiene, que va a tener la otra banca, sino que es de repente el correligionario con el que disputa la banca que le toca a ese partido, que le va a tocar muy probablemente a ese partido. Puede también darse una realidad distinta, o sea, que un partido haya votado tan bien y con tanta diferencia respecto del que le sigue, que las dos bancas se le adjudican a él y el otro tendrá un resto que le servirá para conseguir una banca en otro lado, ¿no? Bien. Em, Hay todavía una última posibilidad, que es la siguiente: cuando el lema, en este proceso final, ¿no? En este último escrutinio que es de la Corte, cuando la distribución se está dando y resulta que el cociente que le tocaría al partido, digamos, la banca que le tocaría al partido A, porque todavía tiene derecho a un cargo más, ¿no? Por este mecanismo que estamos mencionando. Resulta que el partido A en ese departamento donde le tocaba eh, ha tenido una adhesión magra, ¿no? Y resulta que el cociente que tiene el mismo partido en otro departamento es mayor. Entonces ahí se da un fenómeno que alguna vez se dio entre Salto y Paysandú, por ejemplo, de que el departamento pierde una banca y la recupera el otro donde el cociente era más alto. Esto no, siempre y cuando no se transponga el límite, diríamos, el piso de dos representantes por departamento. Aunque tenga muy poquito en ese departamento, los dos los va a tener. Aunque haya muy poca gente, vote muy poca gente ahí. Los dos lo va a tener. Pero bueno, ahí tenemos una variante más. Ahí está lo que yo les decía, el tercer escrutinio, que es el que permite asegurar la proporcionalidad relativa, porque todo esto implica a veces una variante, ¿no? Respecto de lo que sería una proporcionalidad estrictamente pura. O sea, estrictamente pura me puede dar que el partido A tiene derecho a 7 bancas y media, pero yo no puedo agarrar a un candidato y cortarlo a la mitad. Entonces, hay que ver cómo juega esa media banca que daría la proporcionalidad, una división estricta, digamos. Bueno, ahí tenemos adjudicación de las bancas no distribuidas, los votos obtenidos divididos en las bancas más asignadas más una. Estoy en el tercer renglón para asignar la primera y así hasta agotar esa especie de semillero de bancas que hoy son 99, que mañana podrán ser más o podrán ser menos, bueno, dependerá de una eventual reforma constitucional, pero no estamos pensando en eso, o de una ley que modifique el número de representantes de la Cámara. Esto pasa, por ejemplo, esto de que
diferir a la ley la posibilidad de cambiar algo que en principio está en la Constitución, no solo pasa en este caso, también pasa con, por ejemplo, los ministros, ¿no? La ley determinará, es decir, antes del 96, 97, antes del 97 lo que había era lo siguiente: habrá 12 ministerios, pero la ley podrá cambiar. Y después de esta reforma, lo que se dijo de la ley, lo que parece absolutamente lógico, porque decir son 12 pero pueden ser 25. Si la ley lo dice, mejor es decir que la ley fijará el número de ministros. Y bueno, y después hay alguna otra episodio, alguna otra circunstancia, mejor dicho, según la cual el legislador puede cambiar determinadas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, en materia, cuando también en el 97 se dijo, habrá una autoridad local unipersonal o pluripersonal, y eso va a estar determinado por la ley, ahí tenemos otro ejemplo. Bueno, sobre las leyes de elecciones, acá tenemos la de 1925, después modificadas, y simplemente esto no está en la Constitución, pero me parece que resulta interesante comentarlo. Hay cuatro sistemas para la formación de las listas que son en realidad equivalentes en cuanto a que cualquiera de los sistemas puede ser adoptado por los partidos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, primer sistema, sistema preferencial de suplentes. O sea, acá hay una lista. El primero va a ser el que ocupe la banca en primer lugar, el segundo la tercera. Bueno, son, pongámosle, 5 bancas. Bueno, los primeros 5, si alguno no puede, se enferma, renuncia, yo qué sé, se desencanta con el partido y dice no quiero saber más nada con la actividad política y se va, seguimos en la lista, ¿no? Sistema preferencial de suplente. Segunda posibilidad, dos ordenaciones, una para los titulares, o sea, como una lista de titulares, y otra a los suplentes. Entonces, por ejemplo, el sistema se llama de suplentes ordinales, o sea, eh, se enfermó el primer titular, bueno, ¿quién entra? Entran los suplentes, no entra el segundo de la lista. Esto determina que si esa lista sacó 5 titulares y uno está en el sexto lugar, no va a acceder nunca a la banca, porque el semillero es el de la lista de suplentes. Esto se usa poco, se ha usado poco. El que se ha usado mucho es el primero y el tercero, que es el que ahora vamos a ver. Dos ordenaciones, uno de titulares, otra de suplentes, pero la de los suplentes son suplentes respectivos, o sea, esto es bastante fácil de encontrar si uno ve las hojas de votación. La lista sacó 3 titulares, pero el segundo titular se enfermó. Bueno, lo sucederá, ocupará su lugar el suplente respectivo, el primer suplente, segundo suplente, tercer suplente. Si se agota la lista de suplentes, volvemos a la lista de suplentes, sí, sí, digo, a la línea de suplentes siguiente, ¿no? Es una variante del anterior mecanismo, pero sistema de suplentes ordinales, pero este se usa más. Y estas cosas sirven para lo siguiente. Por ejemplo, alguien que diga, bueno, no, está bien, pero yo, si quieren que yo esté en la lista, fenómeno, pero yo no voy a estar debajo de este inservible que no sé cuánto. Bueno, no estás debajo, estás en la misma línea. Y si el inservible se jubila, se muere, yo qué sé, se enferma, te va a tocar, o ni se jubila ni tal cosa, pero termina ocupando un cargo de ministro, de subsecretario, que es otra cosa que sucede, que puede suceder sin que se pierda la banca. Puede suceder, entonces queda como una especie de reserva del cargo el día que vuelve al Parlamento, vuelve a su banca sin problema.
el único que se puede enojar es el suplente que está ocupando la banca, ¿no? Esta situación se dio en el periodo de gobierno anterior, por ejemplo, y se da habitualmente, ¿no? Eso de que el legislador pueda ocupar un cargo de ministro de subsecretario, está previsto. El caso del que fue ministro de Transporte, el senador Heber, ¿no? Ministro de Transporte y Obras Públicas, y luego ministro del Interior. Mientras ocupaba el ministerio, la banca lo ocupaba el suplente. Bueno, entonces, dos ordenamientos. Estamos en el literal C. El de suplente, el segundo es de suplentes respectivos. Cuando los tres cargos se agotan, seguimos con la línea de abajo de suplentes. Y después, el último, sistema mixto de suplentes preferenciales y respectivos. Acá, ¿qué tenemos? Tenemos una lista de titulares, otra de suplentes respectivos, pero el tema es así, cuando la vacancia es definitiva, o sea, a ver, las vacancias, me parece acá a veces hay un problema de expresión. Las vacancias siempre son definitivas. El cargo queda vacante porque si es una licencia transitoria, se enfermó y después por suerte se repuso y vuelve a la banca y todo eso. Bueno, esas transitorias, no definitivas, em, ahí entra el suplente. Y en este caso, ¿cuándo entra el suplente? Cuando son transitorias. Son licencias, no vacancias transitorias, ¿no? Ahora, cuando la vacancia es definitiva, es decir, yo digo, no, las vacancias son todas definitivas. Cuando es una vacancia en serio, o sea, no va a poder ocupar nunca más la banca porque renunció, porque falleció, en fin, una cosa de esas. Entonces, se echa mano a la lista de titulares. O sea, ahí asume de vuelta el nuevo titular, ¿no? Bueno, los partidos pueden optar por cualquiera de estos sistemas, son equivalentes, creo que ya lo dijimos. El número de candidatos titulares no podrá exceder al de los cargos que se prueban por medio de la elección, salvo en el caso del literal A, o sea, ahí tenemos, como en el literal A es una única lista, entonces ahí, supongamos, hay tantos cargos, bueno, hay que pensar en titulares más suplentes, ¿no? Entonces, por eso el número de candidatos titulares no podrá exceder al de los cargos que se provean por medio de la elección, salvo en el del caso del literal A, en el cual no podrán pasar el cuádruple de dicho número. ¿Por qué? Porque hay una única lista. Entonces, se tomó una licencia porque justo se casó y se fue de luna de miel, bueno, es transitoria, ¿no? Pero ¿quién entra? Entra el suplente correspondiente. Ahora, en fin, se falleció, tiene una enfermedad irreversible, no puede actuar más, yo qué sé, ese tipo de situaciones, entonces ahí entran los suplentes y en el caso de la lista única entra al que le toque. Bien, bueno, y por último, yo creo que ya algo se vio el miércoles, pero a ver, chat. Vamos a ver un poco el chat. En el medio tomamos un poco de aliento. Eh, ¿Qué es? Ah, las notas, está, eso es. Bueno, ahí tienen un elogio, me alegra mucho. Bueno, está. Entonces,
Último tema para terminar con este tramo del programa, que tiene que ver con ciudadanía, etcétera. Este, es repasar lo que sucedió a partir de 1997. A ver, ahí está. Ahí va. Bueno, eh, ¿qué tenemos en 1997? Que fue cuando entré a regir. Por eso en 1996, 1997 estamos hablando de lo mismo. ¿Qué tenemos? Tenemos modificaciones del sistema electoral que están dentro del articulado, el que está numerado, ¿no? Del 1 al 332, y tenemos alguna disposición especial y transitoria que se previó, digamos, en el sentido oeste. Esto regirá hasta tanto no se aprueban las leyes correspondientes por 2/3 de integrantes de cada una de las cámaras, etcétera, que le darán la definición definitiva a esto. Pero esas leyes no han sido aprobadas. Y parecería que no hay demasiada prisa, ¿no? para aprobarlas porque nos hemos manejado bastante bien o bien con las disposiciones especiales. Entonces parecería que la ley mucho no va a decir nada demasiado distinto. Podrá haber algo ahí. Hubo, por ejemplo, una ley que cambió la fecha de las elecciones internas, por ejemplo, pero bueno, son cosas más puntuales. Bueno, ¿qué tenemos en la reforma? La separación entre las elecciones internas, nacionales y departamentales. O sea, lo que se ha denominado por parte de algunos doctrinos, en fin, y me parece que es pegarle al clavo es lo que corresponde, está bien. Hablan de ciclo electoral, o sea, no tenemos una única elección el mismo día para gobierno departamental, para gobierno nacional, para legisladores, etcétera, sino que tenemos etapas distintas. Primero, una novedad de la reforma, las elecciones internas de los partidos políticos. No son obligatorias para los electores, a diferencia de lo que pasa en Argentina, por ejemplo. No son obligatorias, pero sí son obligatorias para los partidos. Los partidos tienen que participar de todo este mecanismo y tener elecciones para elegir su candidato, que de pronto sacó un voto, ¿no? Porque esto sucedió en algún momento en donde se planteaba tener un lema para una coalición a nivel departamental y resulta que también había que formalmente votar a nivel nacional por un candidato a la presidencia. El candidato que hubo ahí fue compañero de trabajo, de manera que incluso le dije, oíme, si llega a salir, sacó un voto, 5 votos, no sé, si llega a salir esto, de repente armamos la lista, yo soy tu candidato a la vicepresidencia y mira si ganamos, ¿no? Bah, no, no, no hubo chance. Eh, bueno, las elecciones internas el último domingo de junio por la ley que modificó la fecha, no importa demasiado. ¿Y qué se elige ahí? Convencionales o colegio elector a nivel nacional y a nivel departamental. Después tenemos la etapa del último domingo de octubre, elecciones nacionales y una segunda elección, que es como la llama la Corte Electoral, una segunda elección o segunda vuelta o balotaje, si ustedes prefieren, segunda elección, un mes después, o sea, prácticamente un mes después, el último domingo de noviembre. Sin perjuicio de lo que está previsto por el artículo 148, que es una previsión que yo diría casi seguro no se va a aplicar nunca. En algún momento veremos por qué digo esto, pero
implica la posibilidad de anticipar las elecciones legislativas, o sea, cambiar, ahí hay todo un proceso previo que es la censura de uno o más ministros o del Consejo de Ministros, observación por el presidente de la República, actuando solo como jefe de Estado, vuelta a la Asamblea General, la censura es por la Asamblea General, digamos, toma de posición de la Asamblea General del Poder Legislativo en torno a mantener la censura, esto por determinadas mayorías, ¿no? No es de cualquier manera. Y en ese caso, si no se sobrepasa otro número, esto ustedes lo pueden ver en el artículo 148, el presidente tiene la facultad de disolver el Parlamento, convocar a nuevas elecciones, eh, y bueno, lo cual no es un golpe de Estado, es un mecanismo democrático, es la consulta. Ah, bueno, y mantener al ministro, ¿no? O sea, mantiene al ministro, disuelve el Parlamento y convoca nuevas elecciones en un único acto. Decía, esto no es un golpe de Estado ni nada que se le parezca, tal vez al contrario, es dirimir ante la ciudadanía un conflicto de poderes entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Lo vamos a ver cuando hablemos del sistema de gobierno. Sí, Agustín, adelante. Claro que justo aparte con esa elección, el pueblo va a decidir, o sea, o sea, si están a favor de la gestión del ministro o no, o sea, Claro, en cuanto a lo que voten, si se tiene que retirar claro. o no el ministro. Claro, sí, sí. O sea, a ver, con la censura se tiene que retirar automáticamente. Tendría que renunciar. En realidad, no es que renuncie, en realidad es que lo echaron, ¿no? Lo renunciaron. Pero es cierto, pero hay cierto, digamos, contrapeso de cargo del presidente de la República. Después, cuando hablemos de esto, incluso les puedo contar hasta alguna anécdota en torno a esto, cuando alguna vez se manejó, pero, a ver, es prácticamente imposible que esto llegue hasta las últimas consecuencias. Prácticamente imposible. Pero dejémoslo para el momento en que hablemos del tema, porque esto es simplemente, yo me extendí un poco, pero es simplemente explicar que puede haber elecciones en otra ocasión prevista, que es esto del artículo 148. Y lo otro es el 151, ¿no? Que tiene que ver con la presidencia. El presidente y vicepresidente serán elegidos conjunta y directamente por el cuerpo electoral por mayoría absoluta de votantes. Cada partido solo podrá presentar una candidatura. Si en la fecha, esperen un poquito, si en la fecha, los lentes acá. Si en la fecha indicada por el inciso primero del numeral noveno del artículo 77, ninguna de las candidaturas obtuviese la mayoría exigida, se celebrará el último domingo del mes de noviembre. O sea, estamos hablando de que octubre, salvo que sean en noviembre. Esa es la cosa. Regirán además las garantías, bueno, eso es otro tema. Bueno. Entonces, elecciones internas. Ahí tenemos la disposición transitoria W. eh, Último domingo de junio por la ley que se aprobó para mover la fecha. Estaba previsto en abril y la pasaron a junio, un poco para cortar toda esa actividad electoral que también cansa, ¿no? Y además la campaña y empieza antes y todo eso. Eh, bueno, elecciones nacionales en octubre, eventualmente en noviembre, que es la segunda vuelta. Elecciones departamentales, bueno, segundo domingo de mayo, ya lo vimos, eso está en la Constitución. Acá, la vez anterior a esta, estábamos en plena pandemia,
Entonces se terminó aprobando una ley que modificó la fecha, que era, sí, es cierto, lamentablemente por la pandemia más que por la ley, cambió la fecha porque no se pudieron hacer, ¿no? Entonces ahí hubo dos posiciones, para decir, hay que votar una ley, no hay otra. Y esas posiciones fueron las del doctor Rizzo y la mía. Hubo otras cosas, acá hagamos una reforma constitucional, sí, pero ¿y si no sale, qué pasa? Y todo eso, había dificultades para esa solución. Y ahí los dos dijimos, hay que echar, esto no es un golpe de Estado, hay que echar mano a la ley. Yo aduje una situación de fuerza mayor, Martín habló de otro argumento que al final confluyen los dos, ¿no? O sea, él dijo, acá la Constitución es un sistema, y es verdad que habla de Mayo, pero también es verdad que existe la salud como derecho de las personas y como deber, el preservar la salud. Y entonces hay que mirar las cosas con un criterio sistemático y entonces se justifica una ley que diga, bueno, ante esta coyuntura no tenemos más remedio. Un poco lo mismo que había dicho yo con otras palabras, o lo mismo se puede decir a la inversa. Yo dije lo mismo que dijo él con otras palabras. Bueno, segundo domingo de mayo. Bien. Bueno, después esto ya lo vimos, esto es un resumen. DTE significa disposición transitoria y especial, W. Y bueno, acá tenemos el tema del presidente y del vicepresidente, o sea, lo que dijimos resumido. Y después, en el caso de los representantes, lo que ya vimos, no puede haber triple voto simultáneo, sí puede haberlo en el caso de los senadores. O sea, en otras palabras, para representantes no se puede acumular por sublema, sí por lema, para senadores se puede acumular por sublemas también. Y acá es donde de pronto aparece un senador que sacó muy poquitos votos personalmente su lista, la lista que encabeza, pero como acumuló con 28 más, entonces, y fue entre los 28 el más votado, termina ocupando legítimamente, no, la banca. No estoy diciendo que no corresponda, sí corresponda, sí quizás algún día alguien diga, bueno, cambiemos esto y démosle por ejemplo, a la Cámara de Senadores las mismas condiciones que para elegir representantes. Bueno, en el caso de las elecciones departamentales, ahí tenemos, lo vimos cuando hablamos de descentralización, pero bueno, candidato a intendente eh, puede ser más de uno por ahora. Perdón, si bien la ley establece no, perdón, la Constitución establece que la ley puede imponer el candidato único por partido, por lema o partido político. Pero por ahora tenemos la interpretación de la Corte Electoral en tanto que dice que con más de un 30% se puede ser candidato de determinado partido. 30% en la convención departamental que elige a los candidatos. Entonces esto determina estas situaciones en las cuales tenemos más de un candidato por lema. Acá los dos lemas mayoritarios en Montevideo, por ejemplo, los dos tuvieron tres candidatos cada uno, aprovechando esa interpretación de la Corte Electoral. Bueno, caso de las juntas, ya lo vimos, autoridades locales, ahí hay una clara base de desconstitucionalización. Lo que se estableció en la reforma del 97 fue decir que la ley determinará cómo es la autoridad local. Habrá una autoridad local. ¿Cómo? Lo va a decir la ley. E incluso prevé que puede ser unipersonal o pluripersonal. El legislador terminó optando por un órgano pluripersonal, que son los municipios, y
con una especie de secretario ejecutivo que es el alcalde, que es el concejal más votado del lema más votado, ¿no? Ahí ustedes tienen las leyes y las modificaciones que han tenido esas leyes. Pero lo cito porque es parte, a ver, está previsto constitucionalmente, es parte de la solución constitucional, digamos, como legislador bajó